La clase pasada ya empezamos a hablar sobre estos temas ya propios de la ciencia metafísica, empezando por meditar el cómo empezamos desde el sistema aristotélico tomista a abordar la cuestión y habíamos dicho que partimos de lo que es, partimos del ente, no solamente porque así lo ha dicho nuestros grandes maestros, sino porque por la experiencia nos damos cuenta que lo primero contra lo que nos enfrentamos, que es la realidad, nos da un dato primario, ¿sí? Y este dato primario es que las cosas son algo. ¿Sí? Y también decíamos que teníamos que considerar todo aquello que llevamos con nosotros a la hora de abordar esta realidad porque también nos determina o nos encamina a interpretarla y a estructurarla de maneras particulares. Hablamos también de cómo debíamos de considerar este conocimiento metafísico, ontológico, si como verdadera ciencia, es decir, con certeza, o más bien con actitudes hipotéticas, ¿no? Como si estuviéramos proponiendo un esquema de entre tantos. Y bueno, habíamos dicho en este último punto que tenemos que confiar en la investigación que vamos haciendo y confiar en cómo nosotros teóricamente entendemos al mundo, porque si partimos con un método adecuado, con un método filosófico riguroso, vamos a obtener un esquema afinado, ¿sí? Vamos a lograr encontrar las relaciones causales, los grados de organización y vamos a desentrañar los misterios que guarda la realidad misma y entendiendo que obviamente la metafísica no se valida no se valida a posteriori, sino más bien a priori, dado que eh, ya hemos reflexionado en otras materias sobre la teoría del conocimiento, por ejemplo, y sabemos que nuestro conocimiento tiene la seguridad de conocer las cosas tal cual son en la medida en la medida de nuestro propio ser que tiene que ver, por una parte, con la capacidad de nuestros sentidos, con la situación contextual de aquello que conocemos y, obviamente, con todo el bagaje cultural con el que abordamos ese nuevo conocimiento. Um, Hablamos de eso, además de que empezamos a analizar con algunos ejemplos esta temática del ente y poníamos el ejemplo de un ente artificial, o artificial porque nosotros lo hemos elaborado, no es un ente natural, y lo constituimos como un alimento en nuestra dieta, analizamos sus partes, vimos que puede ser dividido de manera muy fácil, por lo tanto diríamos no es un ente natural, sino, repito, es un ente artificial. También hablamos de este modelo atómico en el cual se reflejan las relaciones entre sus constituyentes, entre sus partes. Hablamos también de la esencia que trata de reflejar un modelo, un dibujo, y obviamente que trata de reflejar lo que se da en la realidad misma. También empezamos a hablar de, obviamente, lo que significa el término toón y lo que nos quiere mostrar. Y habíamos dicho que, dado que es un término muy general, aunque no genérico, es decir, no es que sea un género al cual podamos agregar diferencias específicas, sino que más bien es algo general y es algo común porque vemos que todas las cosas son e identificamos dos elementos en estas cosas que son, que hay un sujeto y un acto. Y bueno, pusimos algunos ejemplos como la palabra o el término estudiante, ¿m? Que conjunta ya digamos, gramaticalmente a la figura, al ente que estudia. ¿M? Es un sujeto, es un alumno, una persona que estudia o que está estudiando. Ya estaríamos hablando de un sujeto y un acto. El sujeto sería el alumno, la persona, y el acto sería estudiar, ¿sí? Cuando los juntamos gramaticalmente en el español,
nosotros contraemos las palabras y logramos formar términos como estudiante, ¿sí? Presidente, ¿sí? Contendiente. Y bueno, ¿qué otra cosa hablamos? Hablamos de la esencia como parte del ente. Sí, el término ente realmente, muchachos, recuerden, es lo primero que nosotros conocemos de las cosas. Es esta primera impresión eh, que se nos deja obtener de la experiencia. Entendemos que las cosas son, ¿sí? Son algo. Y en ese primer dato, nuestro propio intelecto nos lleva a preguntarnos por el qué tipo de cosa es aquello de lo que me he percatado que es. Y esto, filosóficamente lo conocemos como esencia, aquello que hace, o más bien dicho, mejor dicho, que determina a las cosas hacer algo en específico. Porque vemos que las cosas sí son, todas son. La computadora es, ustedes son, la lluvia es, etcétera. Todo es de algún modo. Hasta el color es de algún modo. Aquí la cuestión es de que somos, pero con diferencias específicas derivadas de nuestra esencia. Entonces, la definición de esencia que les pido a ustedes obviamente se aprendan va a ser pues la sencilla, ¿no? Lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra. Por ejemplo, en virtud de la esencia, el agua es agua. Y aquí yo les pregunto y sí les pido que participen, porque todo es parte de un ejercicio ontológico. Díganme ustedes, ¿qué es lo que hace al agua ser agua? Sería, bueno, pienso que podría ser la composición líquida. Sí, sí, la composición líquida, aunque vemos que hay em, otros líquidos, ¿no? Que no son agua. ¿Qué más? ¿Por qué otra cosa será que es No, pues puede ser igual su composición química de dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno, que la hacen como que tener pues las características. ok, habría que preguntarnos si hay alguna otra partícula que comparta esa misma composición química. Mm, hasta ahorita, creo que no. No, no lo hay. Entonces diríamos que vamos a ocupar los dos datos. El primer dato, que es líquido, ¿no? Es una característica, pero es una característica de su ser que comparte con otros seres. Entonces, en ese sentido, diríamos que sí es una característica, pero que deriva de algo más. Entonces pasamos al otro ámbito, ya no al físico, sino al químico. Que el agua es agua porque su composición es H2O. Ya no podríamos dividir esa noción. ¿Por qué no podríamos dividir o por qué no podríamos categorizar de otro modo ese dato? Porque, eh, repito, no hay otra molécula que comparta una estructura, una composición química parecida. Fíjense que hay compuestos que sí comparten la misma, por así decirlo, la misma fórmula química, pero que estructuralmente son diferentes y obviamente se llaman diferente. O sea, sí hay compuestos que comparten la fórmula química, pero no la manera en la que se estructuran. En el caso del agua, pues no podemos hacer otra composición más que esa. No hay una molécula que pudiera rivalizar con esta como para confundirla, ¿no? Y si acaso nosotros dividiéramos esta noción de molécula de agua, pues obtendríamos los elementos por separado. Y eso obviamente nos daría eh, como resultado la destrucción del ente que estamos
intentando analizar. Entonces, fíjense bien a qué nivel nosotros estamos ubicando la esencia. Y fíjense que la esencia, en cuanto a concepto, pues no es material, eso es obvio. Pero en cuanto a presencia, ¿sí? En cuanto a su ser ahí, su ser en las cosas, es algo que está inherentemente en su materialidad. No es algo que lo podamos, no es un añadido a las cosas mismas, la esencia, sino es parte de sus mismos componentes. De modo que si destruyéramos sus componentes, su unidad, destruimos al ente. Si nosotros al agua la sometemos a una corriente eléctrica, se disocian sus componentes y obtendremos, por ejemplo, oxígeno molecular o hidrógeno en forma de gas. Entonces, sí quiero que quede claro hasta aquí. La esencia no es un añadido. En cuanto a esencia, como concepto, sabemos que eso es inmaterial. Pero en cuanto a que está ahí, ¿sí? En cuanto a su aspecto formal, ¿sí? Que informa, a eso me refiero, ¿sí? Diríamos que es algo inherente totalmente a los componentes de las cosas. Y obviamente las esencias de la esencia del ente es un modo de ser, así como el modo de ser del agua deriva precisamente de su característica constitutiva, que es tener dos moléculas de hidrógeno y una de agua. Esto le va a determinar su modo de interactuar, su modo de ser. Y fíjense cómo es que la esencia nos determina. Porque, por ejemplo, me regreso con el ejemplo del agua. El agua, los átomos de hidrógeno y de oxígeno tienen cargas eléctricas. Unos son positivos, otros son negativos. Y cuando intentamos, por ejemplo, disolver algo, piensen ustedes en el azúcar, queremos disolver azúcar en agua, lo que hace que el ente llamado agua disuelva a eso llamado azúcar es la determinación de su esencia que lo lleva a tener esa carga eléctrica en sus moléculas. Si el agua no tuviera esa determinación esencial, pudiera disolver otras cosas, pero no. Por su esencia, por esta unión de sus dos componentes, estructuralmente, numéricamente, le permite interactuar con el azúcar para disolverlo. Pero esto es fruto derivado de su esencia. Habíamos dicho de la interacción o de la unión numérica y estructural de esos dos elementos, de hidrógeno y de oxígeno. Entonces, ¿la esencia determina? Sí, sí determina. Porque si la esencia, por ejemplo, del agua cambiara y en lugar de tener cargas positivas y negativas, tuviera solamente cargas negativas, no disolvería el azúcar. Disolvería quizá un aceite, pero no un azúcar. ¿Por qué? Porque la determinación de su esencia habría sido diferente. Pero todo deriva de la esencia. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, Eric, bueno, de mi parte está bien. Sí, de mi parte también. Ok, ahorita estamos poniendo ejemplos, digamos, de entes naturales muy sencillos, pero obviamente que esta reflexión ontológica, estructural, la podríamos aplicar incluso a algo más complejo, a entes más complejos. Pero bueno, eso poco a poco lo vamos a ir logrando, aunque fíjense que la metafísica no es algo práctico de suyo,
pero a la perspectiva que la he planteado desde el inicio, recuerden que vamos desde lo concreto hacia lo abstracto y regresamos de lo abstracto hacia lo concreto, para que lo tomen en cuenta y no les sorprenda que vayamos en ese vaivén, porque yo creo que será muy diferente cómo lo hubieran, cómo hubieran tratado a la ciencia metafísica con algún otro profesor, ¿no? O no sé si recuerden sus clases, por ejemplo, con el maestro Iván, eh, pues sí, hay ejemplos, pero no siempre hay un doble movimiento, ¿no? Como de aplicación. Bueno, continuemos. Ahora, ya entendemos que las cosas son entes, que tienen una estructura, que tienen, es decir, que hay un sujeto que está en acto, y que el acto no solamente es una existencia indeterminada, sino el acto está determinado de algún modo, ¿sí? De modo que el ser del estudiante no puede ser, no puede ser, no puede ser, por ejemplo, cantante, a menos que el cantante estudie. Porque el estudiante, su característica principal o esencial, ¿sí?, es el estar estudiando. Ese acto que lo determina debe cumplirse cabalmente para que un ente se constituya como tal. Y bueno, vimos que hay entes compuestos o artificiales, vemos que hay entes más complejos que otros, como era como es la persona humana, a diferencia de una molécula de agua, etc. Ahora, pero todo esto es lo que vamos conociendo de la realidad y lo que vamos estructurando en nuestra investigación. Pero ahora tenemos que llegar al siguiente escalón. Y el siguiente escalón es una especie de redicio completa. Dicho de otro modo, es una especie de hacernos autoconscientes de lo que estamos manejando. Y lo que estamos manejando son conceptos. Y nos tenemos que detener aquí un momento. ¿Qué caracteriza al concepto ente, toón? Primeramente, que es lo primero que nos aparece, valga la redundancia, en el conocimiento, ¿sí? Recordarán lo que dijimos, que cuando nosotros abordamos las cosas, cuando nos enfrentamos a la realidad, conocemos que es de algún modo. Por lo tanto, diríamos que como concepto, ente es algo primario que lo obtenemos. Y como les dije, desde que vamos aprendiendo a hablar, nos damos cuenta que, pues, eh, aprendemos así, ¿no? Nos dicen, a ver, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es esto? Incluso aprendemos a preguntar, ¿qué es aquello? ¿O por qué es esto así? O de tal modo. Entonces, digamos que tenemos un cierto conocimiento cotidiano de lo que es no solamente el ser, sino las cosas que son. Y conforme va pasando el tiempo, vamos perfeccionando este conocimiento. Es procesual y no crean que que no solamente haremos metafísica con filosofía. Eso yo creo que sería incorrecto. ¿Por qué? Porque si nada más planeamos entender la realidad desde nuestros conceptos, pues evidentemente nos vamos a perder de la gran riqueza del conocimiento humano. Eh, Aunque nosotros entendamos que las cosas son entes, no por eso tenemos que dar el carpetazo y decir que ya conocemos todo la ontología. Tenemos muchas veces que acudir a lo que nos dicen las ciencias experimentales o el resto de tradiciones científicas para ver de qué modo nuestras abstracciones, nuestros conceptos verdaderamente reflejan este mapa orgánico, teorético, que componemos nosotros
bajo las diferentes modalidades de la ciencia y que decimos que es la imagen fiel de la realidad. Recuerden esto siempre. Nosotros investigamos y suponemos que lo que conocemos es más perfecto de lo que había sido antes, pero tenemos que hacer trabajo en equipo y conformar entre todas las ciencias este mapa de la realidad. ¿Qué más podemos decir del ente? Ah, bueno, y nada más con un último ejemplo. Por ejemplo, el conocimiento que tenemos del ente humano, piensen en un ente concreto humano, que seríamos cada uno de nosotros mismos, es procesual. Cada vez que nosotros crecemos, cada día nos vamos conociendo mejor. Bueno, eso espero, pero yo creo que sí, todos nos vamos conociendo un poco mejor todos los días. Y esto, pues obviamente nos demuestra esto que les había yo dicho, ¿no? Que aunque conocemos bien a lo que es el ente en el presente, pero conforme va pasando el tiempo somos capaces de ir ampliando más su conocimiento, más su conocimiento. ¿Qué más podemos decir del ente? Bueno, que es una noción análoga porque, por ejemplo, predicamos al ente de muchos modos, entendiendo no ente solamente como término, ¿no? Como sustantivo, sino en su traducción más fiel, ¿no? Lo que es. Y las cosas que son, o lo que es de algún modo, es análogo, porque así como esta piedra de lapislázuli es, también este collar de lapislázuli es. Y aunque los dos son del mismo material, lapislázuli, son con diferente determinación. En este collar, el lapislázuli ya está labrado, ya está transformado, no esencialmente, aunque sí de manera accidental en cuanto a su tamaño, su forma, y obviamente va a tener un uso diferente del de esta roca, ¿sí? Una utilidad. Por lo tanto, esta piedra de lapislázuli es un ente, al igual que este collar es un ente, pero, perdón, y les decía, por eso decimos ente es algo análogo. Y otra cosa que nos refuerza esta idea de ente como análogo es que ente, lo que significa, recuerden lo que es, engloba, fíjense bien, engloba aquellos elementos de las cosas. Y recuerden, ¿cuáles serían los elementos de las cosas? Pues que hay un sujeto que es de algún modo. Y nos damos cuenta que todas las cosas son de algún modo. Aunque decíamos, no nos declara el término ente cuál es la diferencia específica, sino que todo es categorizado mientras haya un sujeto en un acto determinado. Si se dan cuenta, ente es muy general, no genérico, pero sí un concepto general. Es un concepto común que podemos predicar de las cosas. Por eso podemos decir que ente es análogo, porque en sí mismo es un concepto que no guarda ninguna determinación, aunque sí señala la riqueza del ser. ¿Por qué señala la riqueza del ser? Porque nos dice que algo es. Y esto sirve como un concepto introductorio para continuar investigando. Y bueno, decimos, este es un concepto que lo obtenemos por abstracción
como concepto, así como tal, ente, aunque de manera ordinaria nosotros lo ocupemos incluso sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos una pregunta, cuando declaramos que algo es de algún modo, ¿no? Por ejemplo, este libro es pequeño o este libro es rojo, o incluso de manera afirmativa, sobre la mesa hay un cuaderno de tal color. Por lo tanto, tenemos que decir ente como abstracción. eh, Tenemos cierta noción, ¿sí?, del término ente, pero filosóficamente hablando llegamos hasta su abstracción cuando hacemos este proceso metafísico estricto, identificando aquel constituyente, ¿sí?, esencial que está presente en todas las cosas, o como aquello que es aquello que hace presentes a las cosas, o como el modo por el cual las cosas se nos dan a nuestro intelecto, que sería más bien como esta última frase, ¿sí? ¿Cómo se nos dan las cosas al intelecto? Como cosas que son. Por lo tanto, estaríamos diciendo que tenemos que pasar em, reflexionando muy bien sobre la forma en la cual conocemos las cosas, por sus notas comunes, para lograr entender conceptualmente, formalmente el término ente. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, Eric, no. ¿No? Ok. Ver, Sí, bueno, yo sí tengo como que una duda, ¿no? dime. Bueno, es que no, como en la clase pasada que probablemente analizábamos el ente del taco al pastor, igual Sí, no tenía yo como que bien señala, no sé qué pasaba, pero se me cortaba mucho y no lograba yo entender bien lo que se decía, ¿no? Y bueno, y de todo esto como que me surgió una duda, ¿no? Porque cuando hablábamos ahorita del ente, propiamente, en este caso, pues hablábamos de un ente concreto, que es un taco, ¿no? Y en sí. ese sentido, pues existe el ente como tal, que es el taco, ¿no? Pero a ese taco tiene otros compuestos, ¿no? Que pues propiamente la cebolla, el cilantro, la carne, lo que vaya a ser la tortilla, esos igual, pues, podrían ser entes, entiendo, ¿no? Entes tal como el taco. Pero lo que no lograba yo entender, y me parece ahorita como que lo ibas explicando, pero no, todavía no lo logro entender bien, es esa parte de que si el ente concreto es el taco y en este caso los otros, pues, los otros entes van a ser parte o van a hacer accidentes en ese ente, o cómo está ahí, porque en esa parte me confundía yo, o son otros entes externos o cómo está. Sí, decíamos que hay entes naturales y entes artificiales. Que los entes naturales, eh, mm, en los entes naturales no hay ningún tipo de intervención que cambie sus constituyentes ontológicos, sus, sus accidentes, a eso me refiero. Pero cuando nosotros, mediante el ingenio, elaboramos nuevas cosas, nosotros los constituimos como entes ya no en grado natural, sino como entes artificiales. Y como tal, también los podemos analizar, aunque con la aclaración de que sabemos que es un ente artificial y sabemos que así como nosotros lo hemos unido, lo podemos separar de manera muy fácil, algunos, no todos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del taquito era que vemos muchas notas em, ontológicas que podríamos resaltar, como el color, como los ingredientes, como el sabor.
Y en el caso de este ente artificial, sus ingredientes y todas las demás determinaciones serían sus accidentes. Pero si nosotros descomponemos a este ente, intentamos separar sus componentes, vamos a encontrar entes naturales. Vamos a encontrar al ente natural de la cebolla, vamos a encontrar al ente natural de la piña. Y había una pregunta, creo que de Tonal, que si tendríamos que decir que, por ejemplo, estos ingredientes que ya han sido preparados o manipulados, siguen siendo un ente natural o ya han cambiado. Y yo les ponía el ejemplo de la carne, que por ejemplo lo que nosotros comemos ahí es carne, no es el pedazo de músculo que estaba en el animal vivo. Hay una transformación y al menos conceptualmente entendemos diferente carne que músculo. El músculo sirve para preparar carne, la carne es para comer. Repito, de manera conceptual, así lo entendemos. Y ahí estaríamos hablando, por ejemplo, con esto de del músculo a carne, como un cambio, incluso un cambio esencial, ¿sí? Estaríamos hablando de un ente totalmente diferente, aunque provenga aunque provengan de un ser vivo. ¿A qué me refiero? A que, aunque esta carne haya salido de la pierna de un cochinito, ¿sí? No estamos comiendo ese bistec, no estamos comiendo el músculo, porque la carne, una vez que se ha sacrificado al animalito, sufrió un proceso de maduración, de rigor mortis, que incluso la hace diferente totalmente al objetivo que tenía en el cuerpo del animalito. En el cuerpo del cochinito, por ejemplo, la finalidad del músculo es permitir al animal movimiento, ¿no? Eh, Resistencia a la cantidad de movimiento, etcétera. Sostén corporal. Pero fíjate bien, tan solo con esa finalidad ya ha cambiado totalmente ahora que tenemos la carne preparada. Ahí está una nota esencial. Luego lo que les decía, que la carne ya ha pasado un proceso totalmente, un proceso eh, alimenticio, no solamente en la cocción, sino en el constituyente propio, porque aquí lo que estamos comiendo ya no son las células del músculo, sino son células que han muerto. Y no sé si ponía este ejemplo en la clase pasada, pero es, por ejemplo, lo que pasa con el difunto. No es lo mismo la persona, si la persona viva como ente, al cuerpo del difunto. ¿Qué ha pasado ahí? Ha habido un cambio ontológico. La persona viva, todos sus órganos, sus sistemas, su conciencia, han dejado de ser y han pasado a constituir otro modo de ser que sería cadáver. Pasa lo mismo con esta carne. Una vez que las células que constituyen al músculo mueren, ya no cumplen su función, incluso estructuralmente ya no están igual, porque al morir se tensan y después se reblandecen. Es más, aquí ya las han preparado bajo este modo llamado del estilo del pastor, ¿no? Es con adobo. Entonces diríamos, tanto con el ejemplo del taco, ¿no? De esa transformación de la carne, como el ejemplo de la persona y el cadáver, analógicamente hablando, ha habido cambios. Y ahí sí estaríamos diciendo que ha habido un cambio esencial, e incluso que son entes diferentes. Pero cuando pasa, al menos en el taco, a formar parte, ¿sí? Ya no recae solamente como un ente natural, ¿sí? Sino
funge como accidente. Aunque por ahí estábamos diciendo que cuál era la esencia de un taco al pastor, y ciertamente que lleve carne al pastor. De lo contrario, decía, creo que César, pues no podría ser un taco al pastor. Entonces diríamos aquí, entonces, más que la accidentalidad, la carne de pastor en un taco de pastor es su esencia. Los accidentes de un taquito pudieran ser que lo pidan sin cebolla, que lo pidan sin piña, que lo pidan sin cilantro, etcétera. Pero pasa a formar la carne a esa esencialidad. Si nosotros desarmamos el taco, pues tenemos entes particulares, ¿no? Diferentes, naturales algunos, pero nos damos cuenta que ya hay otros que han sido procesados, ¿no? Como sería la carne, y que más bien aquí la carne, en lugar de ser accidente, en un taco al pastor tendría que ser su esencia. De eso platicamos sobre el taco, Emilio. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, bueno, sí ya queda un poquito más claro. Pero sí, entonces en ese caso, cuando hablas de los entes artificiales, por ejemplo, ahorita el taco, ¿no? Lo que podría volver a ser un ente cuando si se podrían separar, así como lo decías, van a ser parte ya de los accidentes, ¿no? Entiendo que esa parte se decía, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque si le quitamos la carne al pastor, pues el taco ya no sería taco al pastor, sería un taco de otra cosa. Sí. Sí, ya queda claro. Gracias. Ok. Bueno, ya para terminar. Ay, todavía no vamos a terminar. Bueno, continuamos. Ok, entonces, fíjense que cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad que es, y identificamos que hay un modo de ser especial, decimos que hay un ente determinado con una esencia y nosotros conocemos otras determinaciones que llamamos predicamentos, como dice la diapositiva. Con estos modos, ¿sí? Que son los predicamentos o las categorías, podemos, aquí dice reducir, pero yo creo que, y eso sí les iba a decir, eso es muy pretencioso. Querer reducir la realidad a categorías, creo que no es sensato. El texto lo he sacado de parte de Jesús García López y parte de Tomás Alvira, pero sí les tenía que hacer ese comentario. Aunque fíjense bien que las categorías o predicamentos pretenden reducir toda la realidad a ella, yo creo que hay que pensar esto con mente fría y tratar de corroborarlo y ver hasta qué punto sí se puede reducir toda la realidad a estas categorías. Sí, les digo para que no, pues igual lo vayan meditando, porque va pasando el tiempo y fíjense que no nos basta solamente eh, con aprender las cosas teóricas o de memoria, sino también tenemos eh, que poner incluso en tela de juicio aseveraciones como esta, de que puede reducirse toda la realidad. Por ahí vamos a hacer un ejercicio a ver si logramos reducir a toda la realidad a estos predicamentos. Pero bueno, lo que sí me parece muy sincero es que con las categorías, por ejemplo, aristotélicas, nosotros podemos entender a las cosas y clasificarlas, porque todas están en un lugar, están en una posición, poseen algo, tienen algún tipo de hábito, tienen una cantidad, tienen cualidades, etcétera. Entonces, digamos que son categorías que tratan de organizar la realidad. Y vaya que han sido un avance interesante en el desarrollo del pensamiento de Occidente. Como que categorizar, recuerden, no es otra cosa sino organizar. Y cuando organizamos las cosas, las entendemos mejor sus relaciones, etcétera.
Aquí el detalle es que, bueno, ¿para qué yo voy a estar aprendiéndome los predicamentos y las categorías? Bueno, yo creo que una de las primeras razones es de que al menos la doctrina cristiana en nuestra Iglesia Católica se ha construido y pulido al paso de los siglos con este tipo de categorías. Por ejemplo, toda la doctrina sacramental emanada del Concilio de Trento ocupó un esquema que toma en cuenta precisamente categorías aristotélicas como materia y forma, que decimos no solamente son conceptos metafísicos, sino también podrían ser ciertos modos de predicabilidad de las cosas. Esa es una razón. La otra razón es pues para llevar una estructura o una estructura metafísica de la realidad, porque cuando tú quieres analizar un hecho, un fenómeno, una cosa, y le aplicas esta herramienta categorial, te dices, pues a ver, voy a investigar cuáles son sus categorías de esta sustancia. Y ya le empiezas a investigar a ver qué posesiones tiene, en qué cualidades, qué cantidades. Pues eso nos facilita muchísimo las cosas. Piensen ustedes, y perdón que insista mucho en este tema, pero la verdad es que es fundamental, el tema del aborto, ¿no? O de la eugenesia, ya quitémonos un poco de la idea del aborto, de la eugenesia. Nosotros tenemos que entender el concepto humano, o más que concepto, sino al ente humano, y cómo lo analizamos. Siguiendo el esquema de un artículo que me encontré, no, pues sí estaría bien, pero ¿por qué no hacer uso de herramientas como los predicamentos, ¿no? Y en base a los predicamentos ir analizando, a ver, el hombre, cuál es su forma, cuál es su materia, cuáles son sus cualidades, cuál es su posición, su posesión, su hábito, para que una vez aclarado filosóficamente al ente humano, ya podamos hablar con mayor propiedad. Incluso nos podremos dar cuenta de cosas que otros han ignorado. ¿Y por qué lo han ignorado? Pues porque no tienen un esquema de abordaje filosófico o porque las ciencias experimentales han dejado de largo esos aspectos que se conocen no con la experimentación, sino con la reflexión filosófica y conceptual, ¿no? Entonces, sí les recomiendo mucho que intenten ocupar el análisis de los predicamentos a las cosas, ¿sí? Cuando les toque analizar un problema incluso social. Digo, los problemas sociales no son entes, aunque hay elementos de entes que están en juego, ¿no? Por ahí pueden ayudarse para entender los problemas o algún elemento particular, ¿no? Ontológico en ese caso. Y también el ente, fíjense que eh, encontramos que tiene nociones comunes, y las nociones comunes de los entes se llaman trascendentales. Si los predicamentos, perdón, nos hablan de una estructura de la realidad, los trascendentales nos hablan de propiedades. Y como ya habíamos dicho en un inicio, no me acuerdo en qué clase, decimos que al ente lo podemos entender de modo general y de modo particular. Y de modo general lo entendemos como algo, ¿no? El aliquid, o como cosa. Pero de modo particular lo entendemos en relación. Y ustedes recordarán en relación a qué, en relación a la voluntad y en relación al conocimiento, ¿sí? A la razón. Cuando conocemos a las cosas en relación a la voluntad, encontramos que todas las cosas son buenas. Cuando conocemos a las cosas en relación a nuestro conocimiento, nos damos cuenta que todas las cosas que son verdaderas. Ahí tenemos por ejemplo, dos trascendentales. ¿Qué otro trascendental? El de la unidad. Todos los entes tienen una unidad metafísica. Ojo, aquí no hay que confundir la unidad numérica con la unidad metafísica. Y bueno, lo del trascendental de Bello, la verdad yo no me voy a meter en eso.
Ahí sí yo pongo no una restricción, sino más bien no me he tomado el tiempo para revisar cómo lo trabaja este trascendental Tomás de Aquino y los trascendentales tradicionales, clásicos, son más bien los propuestos por Aristóteles y son estos del uno bueno y verdadero. ¿Sí? El de belleza fue añadido por Tomás y bueno, no lo vamos a tomar en cuenta ahorita, aunque si alguno de ustedes quisiera tomarlo en cuenta, bueno, podemos ver la manera de incluirlo. Bueno, entonces hasta aquí nos quedamos y les voy a pedir que regresando, damos 5 minutos, vayan eligiendo 5 entes naturales o artificiales. 5 entes naturales o artificiales. Porque los vamos a analizar ontológicamente, ¿sí? Cada uno, una vez que los haya elegido, le pido de favor que me identifique el sujeto, el acto, obviamente el concepto, pues ya con el nombre del ente que hayan seleccionado va a estar, y que le apliquen los predicamentos. Apliquen en los predicamentos, ya saben, hay una sustancia y hay unos accidentes. Quiero que me digan, a ver, cuáles son los accidentes que tiene esos entes que eligieron. Obviamente que me expliquen a grandes rasgos por qué los trascendentales están presentes en ese ente que eligieron. O sea, lo que vamos a hacer es describir lo que es, ¿sí? El ente que hayan elegido. Nos faltan 2 diapositivas. Ahorita las terminamos regresando, ¿vale? Entonces, ahorita regresamos, muchachos. Ok, gracias. Bien, estamos hablando de el ente en cuanto a que es una noción que encierra muchos aspectos y que si bien no resuelve todos o no los especifica, pero sí nos introduce al estudio de esas cosas y nos permite identificar la estructura de las cosas como un sujeto y en acto y un modo de ser especial. Dijimos que en esta estructura del ente podemos organizarla mediante categorías que nosotros llamamos predicamentos y que hay propiedades del ente que los podemos encontrar en cualquier ente y no son un añadido, sino más bien son eso, ¿no? Son propiedades, como son los trascendentales. Uno, bueno y verdadero. Ok, vamos a hablar de la estructura metafísica, porque ahorita ya la fuimos en cierto modo resumiendo. El ente, recuerden, lo que es un concepto y es una referencia a las cosas mismas. Pero cuando nosotros intentamos estudiar a un ente en particular, nos damos cuenta que hay algo que subyace, algo que permanece pese a todos los demás cambios. Y esto lo llamamos como substancia. Y hay otras cosas que no permanecen y que más bien son pasajeras o pueden ser descompuestas de una manera más fácil que eso que llamamos sustancia. Entonces aquí tenemos la diferencia entre ser substancial y el ser accidental. Entre todos los entes que hay, un ser substancial es aquello que permanece y sobre lo cual las demás determinaciones del ser recaen, mientras que el ser accidental son esas determinaciones que no constituyen un sustrato, sino que más bien necesitan de otro para
existir. Entonces, la diferencia entre uno y otro radica en que a la sustancia, por la unidad interna, ¿sí? Por su unidad interna de componentes, le conviene subsistir, le conviene ser en sí misma y no en otro. En cambio, el ser accidental, incluso un ser accidental puede ser compuesto, como vimos, ¿no? Como el ejemplo del taco, en sus ingredientes, sus componentes, no necesariamente les implica estar unidos para hacer, sino al contrario, de manera artificial han sido puestos ahí y de manera muy sencilla eh, pueden ser separados y no hay ningún problema, ¿no? Porque no tienen una unidad sustancial interna entre los elementos. A la piña, a la carne, al pastor, a la tortilla, etcétera, naturalmente no les conviene estar en sí, no les conviene estar así, ¿sí? No conviene a su naturaleza formar un taco. El taco es más accidental porque nosotros lo hemos elaborado. En cambio, al hombre diríamos que sí es un ser substancial porque todas las características que tenemos en tanto hombres nos confieren la naturalidad para formar un ente substancial sobre el cual recaigan otras determinaciones y que será muy difícil mantener al ente, o al menos a las partes del ente, siendo partes del ente si separásemos en algún momento la sustancia misma, ¿no? Porque si separáramos una sustancia que guarda unidad en sus componentes, tendríamos que decir que la estamos destruyendo, que estamos corrompiendo, que estamos destruyendo. Bueno, una vez dicho esta diferencia entre el ser substancial y el ser accidental, continuemos. Bueno, la sustancia es aquella realidad a cuya esencia le compete ser en sí y no en otro. Y esta es una definición muy clásica. También puede ser entendido como sujeto o sustrato de los accidentes. Y en cuanto a los accidentes, estamos diciendo que es aquello que le compete ser en otro. Y incluso podemos clasificar a los accidentes. Hay accidentes que son más propios de la especie, como por ejemplo en nosotros, un accidente muy propio de nuestra especie puede ser, por ejemplo, el, el cabello, el pelo en la cabeza es una característica propia de nuestra especie. Quizá en otras especies no, pero en nuestra especie, digamos, hablando de una especie biológica, obviamente, sí es algo común, ¿no? Es algo propio. Hay accidentes que son inseparables del individuo, accidentes que tienen que ver sobre todo con la unidad estructural material. Piensen ustedes en la cantidad. A nosotros, por ejemplo, piensen en la persona humana, no podríamos nosotros separar al accidente de cantidad, porque si separáramos al accidente de cantidad, como somos entes materiales, sencillamente dejaríamos de existir. Así, de simple. Si separásemos el accidente de cantidad, la cualidad quedaría solamente, quedaría volando. Y físicamente sería imposible, aunque metafísicamente podemos hacerlo, ¿no? Podemos separar accidentes conceptualmente, etc. Hay accidentes separables que no afectan la estructura del ente en cuestión. Por ejemplo, el accidente, si nosotros pudiésemos cambiar en cierto modo el color el color del cabello, por ejemplo, o el color de nuestra piel. Son accidentes, si bien no separables, pero sí modificables, ¿no?
También puede haber accidentes de un agente externo y estaremos hablando de una especie de relación accidental entre un elemento y otro. Entonces, con esta lámina les quería yo recordar, porque es al punto en el que estamos ya solamente recordar en gran medida y despejar una que otra duda, es que todo ente o es sustancia o es accidente. Recuerden, toón es lo que es, y lo que es un sujeto y un acto. Y todo ente es uno, bueno y verdadero. Y todo ente tiene un modo de ser determinado. Este modo de ser determinado es una esencia a la cual acompañan accidentes. Y todo ente es substancial porque forma una especie de sujeto, recuerden lo que habíamos dicho de toón, sujeto en un acto, que soporta las demás determinaciones, soporta los accidentes y sus cambios, perdón, soporta las diferentes relaciones que hay, ¿no? Como la relación de verdad, la relación de bondad, etcétera. Y por lo tanto estaríamos hablando que de manera general podríamos clasificar a las cosas que son en sustancia y accidentes. Incluso hay colores que a veces se toman como accidentes, pero si profundizamos en el término color, nos tendríamos que dar cuenta que el asunto es más complejo y que tendríamos que revalorar nuestro término de color. Por ejemplo, bueno, tenemos color y colorantes, que no es lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de colorante, el colorante es un ente, regularmente es un ente químico, que dota de la característica de color a algo más. Sin embargo, aunque es un accidente, porque le conviene ser en sí y no en otro, es de algún modo en sí mismo, perdón, es algo eh, de manera accidental, sí, pero es, sí, aunque recaiga en otro. Entonces estamos hablando de una sustancia como receptáculo de las determinaciones accidentales y esenciales. Por ejemplo, en esta imagen ustedes tienen algunas bolas de masa para pan que diríamos son la sustancia a la cual vamos a determinar posteriormente. Si se dan cuenta, esta masa, aunque tiene propiamente características de ente, porque tiene una esencia, es ser pan, perdón, es ser masa, que tiene accidentes, ¿sí? Vamos a ocuparla como metáfora, una analogía en el estilo de la metáfora. ¿Por qué? Porque fíjense que esta masa la podemos manipular, le podemos agregar cosas y sin embargo va a llegar a ser un derivado de su primer estadio, que sería la masa cruda, va a llegar a ser unas piezas de sabroso pan. Pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha cambiado? Si la sustancia o los accidentes. Bueno, tendríamos que decir que en rigor, cuantitativamente, incluso sería la misma sustancia, aunque no cualitativamente. ¿Por qué? Porque, bueno, no, sí podemos considerar que incluso cualitativamente es la misma sustancia, porque lo único que ha pasado de la masa sin cocer a la masa cocida en un pan de dulce ha sido que la aplicación del calor hace formar estructuras entre el almidón que compone la harina y esto le da un volumen. Pero en esencia, digamos, sustancialmente, ¿sí? Es la misma sustancia. ¿Qué ha cambiado? Obviamente han cambiado sus accidentes. Han cambiado sus accidentes como el color, obviamente el sabor, ¿sí?
la posición, el hábito, aquí ya le hemos puesto otros ingredientes, etc. Entonces se dan cuenta, digamos, el ser accidental en piezas de pan ya elaboradas vienen siendo más bien la forma que el panadero le ha dado, los otros ingredientes como sería el azúcar, la pasta, etcétera, mientras que la unidad sustancial, la unidad del ente, se mantiene, ¿sí? Aunque sus accidentes han cambiado. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Sí, bueno, Eric, Sí, me va quedando claro el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la masa y del pan pues de alguna manera como que entiendo esta parte de que se mantiene la misma sustancia, ¿no? Bueno, como mencionabas, ¿no? O sea, a pesar de que los accidentes vienen a ser otros, pero se habla de una misma sustancia, ¿no? De la masa, ¿no? sí. Pero digo, a lo mejor físicamente, pues podríamos muy bien distinguir la sustancia, ¿no? Tanto la masa, que es más, no sé, como aguada, ¿no? Bueno, no sé, tiene la composición de masa, ¿no? Como en el pan, esta masa llega a tener, no sé, otra textura, ¿no? Otro sabor incluso, ¿no? De más accidentes. Pero bueno, ya conceptualmente, ¿no? O precisamente en el estudio de la metafísica, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora, eh, ¿cómo se distinguirían estas dos sustancias, ¿no? Digo, ya lo decía, ¿no? A lo mejor palpablemente, o físicamente sería de manera palpable, ¿no? O mediante la vista, ¿no? Pero de manera así como conceptual, ¿cómo distinguir esas sustancias? Sería, no sé, se me ocurre como sustancia en primer grado, ¿no? Segundo grado, no sé, como que algo así se me ocurre, pero no sé si, o cómo podría ser en ese caso. Ya. Sí, bueno. Cuando tenemos la sustancia indeterminada, por así decirlo, que sería aun cuando está en la masa, nos encontramos con una sustancia que es, habíamos dicho, aquella realidad a cuya esencia le compete ser en sí y no en otro. La esencia de la masa propiamente le compete ser en sí porque no recae sobre otra cosa. Sus elementos constituyentes, el agua, la harina, la levadura, eh, le convienen formar las características que nosotros accidentalmente vemos. Digo accidentalmente no en el sentido coloquial, sino en el sentido metafísico, porque de esa mezcla de ingredientes nosotros vemos características físicas. Ahora, ciñéndonos a la definición, a esta masa le conviene ser en sí, no es que vaya a recaer en otra. Ahora pasemos al pan. Ahora ya al pan formado a partir de esta sustancia en un primer momento, vamos a llamarle por ahora de este modo, sigue cumpliendo la definición de sustancia, aquella realidad cuya esencia le compete ser en sí y no en otro. Es decir, la esencia de pan no recae sobre otra cosa que no cumpla las características que ya estaban presentes en esta primera etapa del pan, que sería una masa. Si tomamos, por ejemplo, la esencia de pan como aquello formado por harina, levadura, agua y sometido a un proceso de panificación, si nosotros tomamos a eso como nota esencial, vemos que precisamente la esencia le compete ser así en la masa como en el pan. Lo que ha cambiado entonces han sido los accidentes. Porque si bien en la primera etapa a la masa 1 le habíamos añadido algo que la diferenciara de otro tipo de pan,
en el segundo momento ya le hemos añadido diferencias específicas, pero sigue siendo un pan. Entonces, digamos, conceptualmente, si hablamos de géneros, el pan sería un género. ¿Cuáles serían las diferencias específicas del género pan? Por ejemplo, puede ser que sea pan de dulce o pan de sal. Y aún de esas diferencias específicas podríamos sacar más géneros, ¿no? De acuerdo a cada tipo de pan que se hace. Entonces, conceptualmente, ciñéndonos a la definición, la esencia de un pan le compete ser en sí, aún estando en la masa y aún estando en el pan. Aunque, ¿qué tenemos que decir aquí? Una nota para precisar. Si tomamos la definición como, la esencia de pan como la mezcla de agua, harina y levadura sometidos a un proceso de panificación, si tomamos eso como la esencia, tendremos que decir que el ser substancial del pan es más perfecto porque ya está limitado. Ojo, aquí en la sustancia de un pan de dulce, el ser ya está delimitado, porque ha pasado todas las notas, ya cumple todos los requisitos de su esencia, que es la definición que dimos. Mezcla de agua, harina, levadura, sometidos en un proceso de panificación. Eso diríamos que constituye la sustancia de este pan de dulce, de este pan diferenciado, de este pan limitado. A diferencia de la primera sustancia, que diríamos está en potencia de terminar siendo completamente un pan, porque aquí pudiéramos, no sé, pudiéramos hacer otra cosa con esta masa quizás. No sé si en algún lugar del mundo la ocupen para otro tipo de preparación. Y si la ocupan para otro tipo de preparación que no fuera la de que corresponda a la esencia, repito, harina, mezcla de harina, agua y levadura sometidos a proceso de panificación, pues obviamente su potencialidad ya no sería la misma. Bueno, retomando. ¿Cómo distinguir a las dos sustancias? Bueno, tenemos que decir primero lo que hay común en ellas, que a ambas les compete ser en sí y no en otro. Ahora, en cuanto a sus accidentes o determinaciones, tenemos que decir que en cuanto pan, en este segundo momento, ¿sí?, es una sustancia más perfecta que la primer sustancia. Y aunque ambas tienen, accidentes diferentes, los accidentes que tiene ya el pan cocido, el pan diferenciado, lo hacen, digamos, limitan su existencia de modo que no pueda ser, ahora sí, de otro modo. A diferencia de que la masa aún la podríamos ocupar para un proceso que no fuera precisamente el de panificación, ¿no? Y que pueda llegar a ser otra cosa diferente. No sé si amplío un poquito más, César. Sí, un poco más, me queda un poco más claro, gracias. Bueno, yo siento que no fui tan claro, pero pasemos a lo siguiente y les prometo que les traigo la explicación más resumida de esto para la siguiente clase, ¿va? Ok, bien, gracias. Ok. Analogía de la noción de ente. Recuerden que hay conceptos que podemos comparar y hacer analogías de diferente grado, aunque hay otros conceptos que se comportan unívocos. Dicho de otro modo, no los podemos ocupar en sentidos diferentes o no los podemos atribuir a dos cosas diferentes, porque son propias y exclusivas. Entonces aquí estamos en una lucha entre conceptos porque siempre hay conceptos que decimos
es que esto es unívoco, o esto es equívoco, ¿no? Dicho de otro modo, esto tiene un solo significado o tiene más significados. Y en cuestión del concepto de ente, tenemos que decir que ente no es ni un término unívoco, ni tampoco equívoco. Porque imagínense que el ente sea unívoco. Es decir, si el término ente prescindiera de aquello que lo hace diferente. Porque recuerden que ente nos habla de este primer encuentro que tenemos con las cosas y nos habla en general de las cosas, porque las cosas son, ¿no? Son algo, toón. Pero si nosotros dijéramos que ente es algo unívoco, las diferencias que pudiéramos encontrar en los entes nos mostrarían que el concepto de ente está mal. Dicho de otro modo, tendríamos que postular un monismo, porque aunque ente nos habla de manera general de las cosas, no nos habla de manera privativa de las cosas. ¿Qué decimos cuando hablamos de ente? Lo que es. Y en ese solo término de lo que es, estamos dejando en la partícula es abierta toda posibilidad de las determinaciones que siguen de su esencia, de sus accidentes. Entonces, si nosotros decimos ente es un término unívoco, es decir, solamente lo podemos expresar en un solo sentido, pues no puede ser, porque estaríamos, repito, prescindiendo de todas las diferencias entre los entes, y los entes son diferentes. Así se nos muestran, como cosas diferentes, pero como entes. Entonces, ente no es unívoco. Bueno, entonces, ¿es un término equívoco? Pues no, porque también, ¿qué consecuencias tendría? Si nosotros decimos que ente es algo equívoco, ¿qué estaríamos diciendo? Pues que ningún ente tiene algo en común con otro ente. Es decir, todos los entes son diferentes. Y ahí también estaríamos incurriendo en algo falso, porque encontramos en la experiencia que las cosas se parecen, ¿sí? Que tienen ciertas semejanzas y que por lo tanto diríamos, ente no puede ser un concepto equívoco. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues decir que ente es un concepto análogo. Recuerden lo que significa ente como lo que es. Y entonces, hay muchas cosas que son en cierto aspecto, en cierto modo. Y por lo tanto, al ser un concepto, digamos, común o general de las cosas, y que en sí mismo señala esa riqueza del ser, ¿no? En aquella partícula que dice lo que es, ¿sí? En ese es ya está presente esa apertura de toda la riqueza que puede haber. Y que por lo tanto el ser que participa, el ser del cual participan todas las cosas, nos hace posible compararlos de algún modo. Y por eso decimos que todas las cosas son en un grado o en otro. Y esto ya lo tenía en cuenta, pues, Aristóteles, y lo podemos encontrar en su pensamiento, incluso en el mismo texto de la metafísica, porque Aristóteles dice, como aquí les he puesto en la diapositiva, que ente no se dice equívocamente, sino en orden a una sola cosa o a cierta naturaleza única. ¿Por qué una sola cosa? Porque ya dijimos que todo ente es uno. ¿Por qué a una naturaleza única? Porque, pues, entendemos que no es que todos los entes sean lo mismo, sino que poseen una determinación, y esa determinación les hace tener una naturaleza. No puede haber en este sentido dos naturalezas en el ente, excepción de nuestro Señor Jesucristo, como ya lo debatieron los padres en los grandes concilios. Y por cierto,
aquí este es un dato interesante, cómo es que llegaron a esa conclusión teológica de dos naturalezas en un solo ente, ¿no? En una sola persona. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? Bueno, continuamos. Ahora sí, con los entes que ustedes seleccionaron, naturales o artificiales, quiero que me digan cuál es su constitución ontológica. Vamos a dar unos minutitos para que lo reflexionen y uno o dos de ustedes que nos compartan lo que fueron reflexionando. ¿Ok? Eric, bueno, yo tengo una duda en cuanto al acto, ¿no? Esta parte ontológica como que no la tengo clara como a qué hace referencia. ¿Cómo, perdón? Ajá, es que de las características que pones ahí, de Sí. sujeto, acto, el acto como a qué hace referencia propiamente. Ah, como les ponía en una diapositiva, por ejemplo, el término ente nos sugiere que hay un sujeto que está en un acto. Por ejemplo, habíamos dicho lo de estudiante. ¿Cómo pudiéramos descomponer esa noción de estudiante? Pues que debe haber un alumno, ¿no? O un humano, que sería el sujeto. ¿Y cuál sería el acto? Pues que está estudiando. En Ok, conjunto forman al estudiante. ok, sí, ya queda claro. Sí. ¿Algo más? ¿Podrías, Eric, volver a poner ahí las características que pides? Que no es que Ah, no sí, las perdón, encontré, perdón, perdón. ¿verdad?